Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Casa Abierta al Tiempo. Unidad de Enseñanza-Aprendizaje Bioquímica Estructural. Profesor Armando Mejía Álvarez. Tema: hemoglobina. Miembros del equipo: Viridiana. Introducción. Hola, en este video hablaremos sobre la hemoglobina, así como de sus funciones, estructura, clasificación, tipos y la importancia que ésta tiene en el ser humano, presentando una información exacta, específica, fundamentada y diversa, obteniendo de esta manera los conocimientos específicos sobre la ya mencionada y tan importante proteína. La sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados, transportando todas las células y elementos necesarios para realizar las funciones vitales de estos seres vivos. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Un adulto, por ejemplo, tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre en el cuerpo, es decir, el 7% de su peso. Como todos los tejidos del organismo, la sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa ante infecciones, los intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes. Para cumplir con todas estas funciones, cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma. Estos son los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y captan el anhídrido carbónico producido en los tejidos, que es eliminado después por las vías respiratorias. Los glóbulos blancos defienden al organismo contra las infecciones bacterianas y virales. Las plaquetas impiden las hemorragias, favoreciendo la coagulación de la sangre. Y el plasma, además de servir como transporte para los nutrientes y las células sanguíneas, contiene diversas proteínas. De todas estas células, la más importante o como objeto de nuestro estudio son los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos. Estos están saturados de la proteína transportadora de oxígeno, es decir, la hemoglobina. Además, tiene azúcares, aminoácidos, iones y enzimas. Marco histórico. Historia de la hemoglobina. La hemoglobina ha jugado un papel histórico en la química, la biología, la medicina. En 1849 se convirtió en la primer proteína en ser catalizada y asociada a una función fisiológica específica. Después dio pauta a hacer nuevos estudios en 1958, donde se convirtió en la primer proteína eucariota en ser sintetizada in vitro, trabajo que permitió comprobar el mecanismo de síntesis proteica similar a la Escherichia coli. Las proteínas. Las proteínas constituyen el componente más abundante del organismo, por eso es que son muy importantes, además del agua. Es la materia con la cual están formados los tejidos de los órganos. Constituyen los bloques que conforman los músculos, los huesos, las uñas, los ligamentos, y además de estos tienen elementos funcionales como son las coenzimas, que son responsables de reacciones metabólicas de las proteínas. Estas están formadas por 20 o más aminoácidos, de los cuales 9 de ellos son esenciales, ya que el organismo no los puede sintetizar, lo cual el hombre necesita ingerirlos, ya que las células de su organismo se están regenerando constantemente.
Una de las más importantes proteínas para nuestro organismo es la hemoglobina, ya que se encuentra a cantidades grandes de concentración en los glóbulos rojos. Esta proteína se encarga de transportar el oxígeno a través de los pulmones hacia los tejidos en el sistema sanguíneo, hacia los diferentes órganos de nuestro cuerpo, como los riñones, el hígado. Funciones de la hemoglobina. Funciones de la hemoglobina. Para entender sus funciones, primero definamos qué es hemoglobina. La hemoglobina es la proteína globular que transporta el oxígeno en el interior de los eritrocitos. Su principal función es fijar el oxígeno en los pulmones y lo transportan por medio de la sangre hacia los tejidos y las células que rodean el lecho capilar del sistema vascular. Cabe decir que cada molécula de hemoglobina podrá transportar 4 moléculas de oxígeno. Información general. Retomando lo que se dijo de proteínas, pondremos especial atención en la hemoglobina. Las proteínas biológicamente activas son polímeros que consisten de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos covalentes. Una molécula tan grande como la de una proteína puede tomar muchas configuraciones diferentes, es decir, estructuras tridimensionales. De todas las configuraciones posibles, solo una, o a lo mucho unas cuantas, tienen actividad biológica. Estas son llamadas configuraciones nativas. Las proteínas tienen niveles de estructura distintas, es decir, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria que consta de 4 subunidades. Esta proteína forma parte de la familia de las hemoproteínas, ya que posee un grupo hemo en cada subunidad. En resumen, la hemoglobina es una hemoproteína de la sangre. Una hemoproteína es un tipo de proteína que posee un grupo prostético hemo, el cual está unido permanentemente con enlaces covalentes y no covalentes a las cadenas de la proteína, y estos están presentes en gran cantidad de microorganismos. La masa molecular de la hemoglobina es de 64.000 gramos por mol. Tiene un color rojo característico y su característica principal es que transporta el dioxígeno, antiguamente llamado oxígeno, desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones que lo eliminan, y también participa en la regulación de pH de la sangre en vertebrados y también en algunos invertebrados. Cuando la hemoglobina tiene unido dioxígeno se denomina oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada, dado el aspecto rojo o escarlata intenso característico de la sangre arterial. Cuando pierde el oxígeno se denomina desoxihemoglobina o hemoglobina reducida y presenta el color rojo oscuro de la sangre venosa. Se manifiesta clínicamente por cianosis. La función primordial de la hemoglobina es el del transporte de oxígeno y debe ser capaz de transportarlo por todo el cuerpo, es decir, de unir fuertemente el oxígeno como de desprenderse de él con facilidad, dependiendo claro de las condiciones. Dicho en otras palabras, la hemoglobina cede su oxígeno fácilmente en los capilares, donde las necesidades de oxígeno son mayores. Composición de la hemoglobina. Tenemos que la hemoglobina está conformada por un grupo proteico y un grupo prostético, que lo escribiremos de la siguiente manera. Tenemos que el grupo proteico está formado por 4 cadenas de globina. La globina es una proteína que contiene estructura primaria, secundaria y terciaria, y se encuentra en diferentes tipos, tales como el alfa, el beta, gamma, delta, epsilon y zeta, los cuales podemos diferenciar
por la cantidad de aminoácidos que estos contienen. El grupo prostético está formado por 4 grupos hemo, que son de hierro, y su principal característica es dar el color rojo a la sangre. Al formarse la molécula de hemoglobina, cada grupo hemo está unido a una globina, y a su vez las cadenas de globina están unidas entre sí para de esta manera obtener la estructura cuaternaria de la proteína. Hay dos formas diferentes para que eso suceda. La primera es entre enlaces de cadenas laterales de ácido propiónico del grupo hemo y la globina. Y la segunda es por el hierro, que dispone de dos valencias libres, una fija en la globina y otra en el lado opuesto. Tipos de hemoglobina. Se han registrado distintos tipos de hemoglobina, algunos considerados como normales y otros que sufren alguna alteración genética o alguna otra condición de salud. La hemoglobina A, también llamada hemoglobina del adulto, representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina, que está formada por 2 cadenas de globinas alfa y 2 cadenas de globinas beta. La hemoglobina A2 representa aproximadamente el 2.4 de la hemoglobina después del nacimiento. Esta está formada por 2 cadenas de globinas alfa y 2 beta. La hemoglobina S es un tipo de hemoglobina anormal con una alteración genética, ya que se encuentra en la anemia drepanocítica. Se refiere a que presenta anemia en las células falciformes, es decir, hay una malformación en los glóbulos rojos. La hemoglobina F es la hemoglobina fetal, que se degrada durante los primeros días del recién nacido, viéndose suplantada por la hemoglobina A, que aumenta su concentración después de varias semanas del nacimiento. La oxihemoglobina es la hemoglobina que se encuentra normalmente unida al oxígeno. Representa la forma transportadora del oxígeno a la hemoglobina. La metahemoglobina se produce como un resultado de una enfermedad hereditaria o por una intoxicación de nitritos. Esta deficiencia de la metahemoglobina se refiere al estado de oxidación de la molécula de la hemoglobina, el hierro 3, ya que en este estado no transporta oxígeno. Se llama metahemoglobinemia, es adquirida o es congénita. La carboxihemoglobina es letal a concentraciones elevadas, cerca del 40%, que se encuentra unida al monóxido de carbono. Se encuentra unida al monóxido de carbono. La hemoglobina presenta mucha afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno, desplazándolo fácilmente. Hemoglobina A2. Hemoglobina A2 es una proteína globular que transporta el oxígeno en el interior de los eritrocitos, también conocida como una proteína oligomédica, formada por 4 subunidades, en las cuales son 2 alfas y 2 subunidades beta. La subunidad alfa contiene 141 aminoácidos y 7 segmentos en hélice alfa, mientras que la subunidad beta contiene 146 aminoácidos en 8 segmentos en hélice alfa. Cabe destacar que cada molécula de hemoglobina podrá transportar 4 moléculas de oxígeno. Hemoglobina A. La hemoglobina A1 es la famosa y cotidianamente llamada como común o normal, que representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina sintetizada en el adulto, formada por 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Enfoque biomédico.
Conocer la cantidad de hemoglobina presente en nuestro cuerpo es importante porque es un indicio de salud. Los valores de referencia varían de acuerdo a cada laboratorio clínico y por eso se especifican al solicitar la prueba. Estos dependen de la ubicación del laboratorio, específicamente de la altitud, de la calidad de las técnicas usadas, entre otros factores. Los valores de referencia generales para un hombre adulto son como mínimo 13.8 y como máximo 18 gramos por decilitro, y en una mujer adulta un mínimo de 12.1 y un máximo de 15.1 gramos por decilitro. La prueba para conocer los niveles es un examen de sangre sencillo en los que se verificarán los niveles. Dependiendo de ello, es posible saber si es necesario hacer algún tipo de cambio en la alimentación diaria. Los niveles bajos son cuando el hemograma resalta un nivel más bajo que del recomendado. Esto quiere decir que nuestro cuerpo no está produciendo suficientes glóbulos rojos y puede traducirse en anemia. Esta puede ser causa de una falta de vitaminas importantes como la B12 y el hierro. La anemia se desarrolla por producir glóbulos rojos débiles. Esto ocasionará fatiga, cansancio y dolores musculares, que provocarán una falta de atención y de ánimo para quien sufre esta enfermedad. Por otra parte, niveles altos es algo peligroso, porque con esto podemos desarrollar enfermedades como diabetes. Al estar seguro que padecemos de la enfermedad, es necesario realizarnos una prueba de hemoglobina glicosilada. Esta prueba se hace normalmente cuando la persona sufre de diabetes tipo 2 para conocer el nivel de glucosa que ha almacenado en la sangre en los últimos 3 meses. El nivel normal de esta prueba debe ser de 5.7% y si se sobrepasa ese nivel es propenso o con indicios de padecer diabetes. Mientras más alto es el porcentaje, más alto es el de azúcar en la sangre y probablemente una diabetes más avanzada. Es por ello que es muy importante llevar una vida con hábitos de alimentación regulares y tener suficiente actividad física.